Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Laura Rincón García. Soy parte del grupo 7 de la materia Habilidades para el Pensamiento Estructurado. Em, el día de hoy voy a estarles presentando la prueba extemporánea de la carrera de Lenguas Modernas de la Universidad EAN. Los objetivos es les hablaré un poco acerca del qué es el C4, sus objetivos principales de Calcuta, India, que es una de las ciudades ganadoras de uno de los premios de C4. Les hablaré un poco sobre movilidad sostenible, algunos paradigmas que encontramos dentro del mismo proyecto de movilidad sostenible. Y al final hablaremos sobre una encuesta estructurada, haremos como una revisión de dicha encuesta. El C4. ¿Qué es el C4? Hasta el día de hoy todos queremos saber qué es el C4, ¿cierto? Este grupo o esta organización es una red de ciudades a nivel mundial que se encargan de unir fuerzas tanto económicas, sociales, para la creación de proyectos que beneficien el medio ambiente, específicamente el cambio climático o reducir las emisiones de carbono a nivel mundial. Sí, está constituido por 96 ciudades miembros hasta el día de hoy. Em, de verdad tienen una representación muy significativa a nivel mundial dentro del sector económico específicamente, porque esta misma organización está compuesta por alcaldes de las mismas ciudades. Entonces, lo que significa es que estos mismos alcaldes invierten y apoyan o financian proyectos ecológicos que estén dentro de diferentes tipos de objetivos que este mismo C4 tiene. El C4 creo que tiene una, creo que fue fundado en el 2005, si bien no recuerdo. Em, el, el C4 también es una organización social, o podríamos decir también política, porque pues mismo social política, porque muchos alcaldes de las ciudades están involucrados, pero no solamente por eso, sino también porque tienen una estructura de organizacional interesante, específicamente porque hacen competencias o bueno, le regalan premios a ciertos proyectos de distintas ciudades del mundo para con el beneficio del cambio climático, de las emisiones de carbono en el mundo. Dentro de los objetivos del C4 es el primero y el más importante, bueno, todos son importantes, pero el primero y en el que ellos más se enfocan es el cambio climático y la gestión del agua. ¿Por qué? Porque la gestión del agua viene siendo uno de los problemas más grandes que tiene hasta ahora el mundo, el manejo del agua del hombre. El cambio climático, porque es lo que más nos afecta directamente, o son las consecuencias de todas esas acciones que tenemos, tanto por grandes empresas o como seres humanos individuales o ciudadanos. El C4 trata de promover que las ciudades sean conscientes sobre este mismo cambio climático y que generen oportunidades y proyectos nuevos acerca de este mismo y cómo manejarlo. El segundo objetivo es muy interesante sobre la energía o la energía limpia específicamente, la cual sabemos que es muy importante el día de hoy encontrar distintas maneras de energía y de recursos, no solamente disponer una o dos, sino que a medida que van pasando los años se van creando nuevas maneras, se van inventando nuevas maneras de obtener esta misma energía. El desarrollo económico, obviamente, como dijimos anteriormente, el C4 puede que sea una organización socioeconómica también, por el tipo de personas jurídicas que están involucradas en esta. Em, También se centra en la gestión de residuos sólidos. Ya sabemos la importancia tan grande que tiene la gestión de residuos en el mundo. Sabemos muy bien que nosotros como seres humanos o como empresas también generamos muchos residuos, muchos de todos tipos de residuos,
Y pues el C4 tiene allí un objetivo, un enfoque bastante interesante acerca de cómo mejorar los residuos o la gestión de residuos en las ciudades que son miembros del equipo. Sí. Luego tenemos otro objetivo muy importante también, que es la movilidad sostenible. Luego hablaremos un poquito más de esta. La movilidad sostenible realmente son las maneras de tener medios de transporte ecológicos que no dañen el clima para así tener aire más limpio en esta misma ciudad. Sí, muchas veces pasa que en las ciudades grandes existen muchos medios de transporte, pero estos mismos medios de transporte eh, podrían, bueno, esas mismas ciudades que son también muy grandes, tienen muchos medios de transporte, metros, tienen buses, específicamente los buses y los camiones de carga generan mucha emisión de carbono en el medio ambiente, lo que hace que el aire no sea tan limpio. El C4, digamos que se encargan también eso es parte de su objetivo, que el aire sea más limpio para respirar. Luego tenemos el desarrollo urbano y la alimentación. Podemos decir que el C4 se encarga de todo lo que tenga que ver con una mejor calidad de vida a nivel ambiental y económico. Y ahora podemos ver la alimentación, porque digamos que la alimentación, ellos también apoyan proyectos de estructura alimentaria para niños, para ciudadanos, de sus mismos miembros también. El C4, como dije anteriormente, tienen ciertos premios que otorgan a las a las ciudades que son como apoyo de, de dichos proyectos ecológicos. Acá tenemos los ganadores de 2019, los cuales son la primera ciudad, Medellín, Colombia. La categoría es resiliencia porque tienen un proyecto de Avenida Oriental muy interesante. Acá tenemos el segundo lugar Calcuta, Seúl, Accra, Londres, San Francisco y Guangzhou. Estas ciudades están en distintas partes del mundo, como sabemos, como lo vemos, y las categorías pueden ser muy distintas. Y como vemos, el proyecto ganador de dichas ciudades son más que todo relacionados al cambio climático, aire limpio, cambios y cambios, ¿sí? Hoy estaremos hablando un poquito más sobre Calcuta o Kolkata, Calcuta en español, sobre su proyecto de movilidad verde. Y el C4, o bueno, para agregar un poco más acerca del C4, este es el equipo, está conformado por unas 400 personas alrededor del mundo. La persona principal acá que vemos, la directora general, se llama Andrea Fernández, es colombiana. Y luego tenemos a Ana Jaya, de la parte de gobernanza. Como vemos, esto también es un sistema, es como una ciudad nueva. El personal de C4 se encarga de, en general, como organización, de apoyar, fomentar, mejorar, impulsar, implicar a la juventud. También son personas que están bastante abiertas a escuchar a la juventud y a las nuevas ideas, lo cual hace que el futuro sea un poquito prometedor para estas ciudades que son parte de la red de C4. Ahora ya hablamos de C4. Ahora hablaremos sobre una ciudad que fue ganadora en el 2019 con un proyecto de sostenibilidad, de movilidad verde, perdón. Ese es Calcuta, India. Calcuta, o bueno, Kolkata, es la capital del estado indio de Bengala, tiene una población de 14.85 millones y la ciudad es miembro desde el 2015. Podemos ver que, bueno, la población puede aumentar, puede variar un poco entre 14 millones y 17 millones. Aún no hay cifras exactas porque no se ha hecho un nuevo censo en unos años. Sin embargo, conocemos que tiene 184 kilómetros cuadrados y tiene una renta per cápita de 149.6 mil millones.
Sí, interesante. Calcuta, como para hablar un poquito más sobre Calcuta y qué es, mucha gente de pronto no la había escuchado antes. Calcuta hablan bengalí por ser el estado, la capital del estado principal de Bengala en India. Hablan hindi, el urdu, inglés y oriya y bhojpuri, que son lenguajes locales, son lenguas locales, perdón, que hablan las personas. Hicieron un censo en el 2001, un poco desactualizado la información, pero en el 2001 eh, se, se censaron a 77% personas como indias o hindúes, se podría decir, que profesan la religión hindú. El 20% musulmanes y el 0,88% son cristianos. Entonces, como vemos, hay de todo un poco, ¿no? Sin embargo, sigue siendo la religión hindú, sigue siendo la principal. Entonces, ahora hablemos un poco sobre la relación que tiene Calcuta con el C4. Como ya hablamos, Calcuta es miembro del C4 desde 2015 y el C4 promueve o tiene una red de proyectos que están relacionados al transporte masivo verde. Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales? Podríamos decir, ¿cuáles son los objetivos principales de dicha red de proyectos? El primero, elegir la solución de transporte público adecuada. Esto quiere decir, esto entra como en la parte de apoyar a las ciudades en saber qué tipo de transporte debe tener según las emisiones de carbono en el aire, según el porcentaje de contaminación ambiental, etcétera. Hay distintos factores que pueden influir ahí. El segundo sería garantizar la integración del acceso sin fisuras. Esto quiere decir el acceso para todo el mundo, ¿sí? Para que todas las personas puedan tener acceso a ese transporte o a ese medio de transporte ecológico. También mejorar y promover el tránsito. Esto pasa mucho en ciudades muy grandes, por ejemplo, Bogotá, Colombia, en donde el tráfico puede ser bastante pesado, especialmente en horas donde las personas van o vienen al trabajo, a la casa. Y bueno, una red de transporte masivo ecológico sería ideal porque pues estamos apoyando la organización de la ciudad, tanto como el medio ambiente. También tienen como una representación muy significativa de transporte masivo preparado para el futuro. Hacen sus estimaciones y sus cálculos para uno poder descifrar o saber qué ciudad sí, qué ciudad de qué país puede obtener este beneficio. También están los servicios para tránsito y tránsito informal. Bueno, esto ya está también más relacionado a mejorar y promover el tránsito. La red de tránsito masivo de C4 se enfoca en la infraestructura. Quiere decir que ayuda a que esas cualidades físicas que tiene el proyecto se hagan realidad y pues generen un beneficio que pues ya no sería tangible. Eso es más que todo relacionado a la red de transporte masivo verde en la que está relacionada ahorita mismo Calcuta. ¿Qué pasa ahorita con Calcuta? Calcuta fue una ciudad ganadora del proyecto de red de transporte masivo del 2019, como ya lo había mencionado antes, como podemos ver en la presentación. Calcuta está creando un sistema completamente nuevo, está reemplazando su sistema de transporte de buses a buses eléctricos. Uy, digamos que este proyecto está muy interesante y se puede escuchar muy simple, sin embargo, es un cambio muy pequeño y muy significativo que en el que C4 está apoyando Calcuta. Entonces, la idea es crear un sistema de transporte que funcione para las personas y el planeta. Claro, claro que sí. Y la transición de viajes diarios bajos en carbón. Calcuta está haciendo la transición de sus flotas
de la ciudad de unos 5.000 buses eléctricos, imagínese eso, y planea electrificar completamente los transbordadores que cruzan el río para el 2030. También tenemos que resaltar acá el programa que tienen de tranvía, de como recolectar esa manera, o recuperar, sería la palabra adecuada, recuperar el medio de transporte como lo es un tranvía, ya que es eléctrico, en la India en general, como dato curioso. Se solía usar mucho tranvía, en ciertas ciudades de la India ya no se usa, se eliminó este medio de transporte y Calcuta decidió recuperarlo gracias a, bueno, a este mismo aporte climático que quieren hacer en el mundo. Bueno, eh, a- el futuro, el futuro ecológico de Calcuta se ve muy prometedor, especialmente porque este cambio de buses eléctricos, de implementación de buses eléctricos en la ciudad aumenta la calidad de vida, porque dichos buses tienen, como la infraestructura de los buses son bastante cómodos, quiere decir que las personas van a estar muy cómodas dentro de él. Es un buen sistema de transporte. Considerando una ciudad que tiene 17, o bueno, hasta 17 millones de habitantes, podemos decir que, por ejemplo, en Bogotá tenemos unos 10, no, unos 8 millones de habitantes hasta el 2021, creo, y, y ya el tráfico acá es bastante complicado. Entonces, bueno, ya se pueden imaginar en esa ciudad donde de pronto el tráfico puede ser un poco más pesado. Entonces, ¿cuál es el impacto que está teniendo ahorita Calcuta en el mundo y el impacto que va a tener? Es fácil. La mayor comodidad de los buses eléctricos hará como resultado una mayor cantidad de pasajeros para los residentes de Calcuta. Quiere decir que va a mejorar la calidad de vida, como ya lo mencioné antes. Esta misma conducirá a una reducción de exposición a la contaminación del aire. Es un cambio increíble. La verdad, no solamente increíble, porque realmente está, uno puede decir es un cambio muy pequeño, pero realmente hace un impacto grande. Entonces, ahora vamos a, espero que todo lo que hemos hablado hasta ahora les haya gustado, les haya quedado un poco claro. Ahora hablaremos sobre ciertos paradigmas que encontramos durante la obtención de conocimiento acerca de estos proyectos del C4 de Calcuta de la movilidad verde. El paradigma número uno es relacionado a los tranvías que ya mencioné anteriormente. Los tranvías son más que un mero medio de transporte. Representan el alma y el patrimonio de la ciudad. La única ciudad de la India con una red de tranvías. Sirve como medio de transporte público, pero también ofrecen recorridos patrimoniales para los visitantes. ¿Por qué esto sería un paradigma? Sería un paradigma porque definitivamente los tranvías no tienen ninguna representación simbólica en el mundo, sino la que los seres humanos le damos, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que es un paradigma social o cultural, que un tranvía, todo lo que significa el tranvía en esa ciudad de la India, es un concepto estructurado en cada persona de la India. Probablemente podemos decir que un 90% puede pensar así, por lo cual lo hace un paradigma. El paradigma número dos es una ciudad sostenible en un espacio, bueno, una ciudad sostenible es un espacio de convivencia construido para proteger el medio ambiente, defender la justicia social y buscar un desarrollo económico inclusivo que no deje a nadie atrás. Eso está muy interesante estudiarlo como un paradigma. ¿Por qué? ¿Por qué es un paradigma primero? Puede ser también un paradigma social o cultural, pero sigue siendo un paradigma porque un, es es una estructura que se tiene sobre una ciudad, que tiene que ser sostenible, tiene que tener un espacio de convivencia construido para proteger al medio ambiente, tiene que defender la justicia social y tiene que buscar un desarrollo económico inclusivo que no deje a nadie atrás. Esto es total,
Es una estructura, es lo que se puede definir una ciudad sostenible, sin embargo, pueden existir distintos tipos de definiciones, por lo cual lo hace un paradigma, esta estructura un poco cerrada, ¿sí? Ahora pasando un poco acerca de la última parte de mi presentación. Muchas gracias, por cierto, por escucharme todo lo que he hablado hasta ahora. Ahora vamos a hablar sobre una encuesta realizada. Esta misma encuesta es sobre la movilidad verde. El enfoque de la encuesta tiene como propósito conocer la percepción de la necesidad del ciudadano común con respecto a los proyectos de movilidad verde que se han estado implementando en el mundo. Momento. La pregunta número uno sería, ¿estaría usted interesado en conocer más acerca de las propuestas de movilidad verde en su ciudad? Sí, no, tal vez. La pregunta, la justificación, bueno, se hace esta pregunta para identificar cuántas personas estarían interesadas en conocer la propuesta de movilidad sostenible o movilidad verde en cada país. El tipo de variable es cualitativa nominal. La pregunta número dos sería, ¿qué tan interesado o interesada estaría usted en usar alguno de los medios de transporte ecológicos propuestos en su ciudad? Muy interesado, medianamente interesado, nada interesado. Es importante saber cuántas personas estarían dispuestas a usar los medios de transporte ecológicos. Digamos que este es el motivo de la pregunta, ¿ok? Y el tipo de variable sería cualitativa nominal. La pregunta número 3 sería del 1 al 10, siendo 1 la calificación más baja, perdón, y 10 la calificación más alta. Califique el acceso al transporte ecológico en su país. Queremos saber más que todo pues, el objetivo de esta pregunta, de hacer esta pregunta, es porque queremos saber el, el ob- conocer, digamos, la calificación del público objetivo o de las personas que realizan la encuesta acerca del acceso al transporte ecológico en su país. Y el tipo de variable es cuantitativa discreta. La pregunta número 4 es cualitativa ordinal. Esa sería, ¿qué orden de importancia tiene para usted los siguientes elementos? Vehículos de transporte eléctricos que produzcan menos emisión de carbono, acceso a bicicletas rentadas, seguras que funcionen como método de transporte y un vehículo particular sostenible. Las personas se supone que deben ordenar esto por importancia. Se hace la pregunta con el fin de identificar la importancia de estas variables en el público objetivo, las personas que vayan a realizar la encuesta. Listo. La pregunta número 5. ¿Cuál cree usted que es el nivel de conocimiento general en su ciudad sobre sostenibilidad ambiental y movilidad verde? ¿Nivel básico, nivel intermedio, nivel avanzado? El objetivo de esta pregunta es bastante sencillo, solamente queremos conocer más o menos un promedio de qué saben las personas acerca de la movilidad verde o la movilidad sostenible. No es una pregunta orientada a saber, a conocer, que tienes que conocer acerca de esto, simplemente es una cualitativa ordinal. Y y continuamos con la siguiente. La siguiente sería la 6. ¿Cuántos años crees que se demorarían en implementar un nuevo proyecto de movilidad verde en tu ciudad? Un año menos, entre 1 a 5 años, entre 5 a 10 años o nunca. Queremos simplemente saber qué tan satisfechos podrían estar las personas en número. Queremos saberlo en número, en años en este caso. ¿Qué tan dispuestos o satisfechos están acerca de la accesibilidad a, a los proyectos de movilidad verde en la ciudad? Y es tipo cuantitativa continua. La pregunta número 7 sería, ¿a qué edad conoció el término movilidad verde? Menos 18 años, entre 18 años y 25 años, más de 25 años. Saber la edad aproximada de primer conocimiento, primer acercamiento acerca de la movilidad verde como tal. Y esta sería cuantitativa discreta. La pregunta número 8, ¿en cuánto tiempo cree que su ciudad puede implementar un sistema igual
a la de, bueno, la ciudad de San Francisco, imagínense, donde las personas pueden hacer servicios públicos a precios razonables y de fuentes sostenibles. Esta pregunta se podría relacionar un poco al. Bueno, como decíamos, esa pregunta está un poco relacionada a los medios de transporte público ecológicos. Queremos saber en cuánto tiempo las personas creen que le puedan, o sí, cuánto tiempo y cuántos recursos le puedan invertir. El tipo de pregunta es, o bueno, la variable es cuantitativa continua. Y la número 9 tenemos cuánto tiempo dedica usted a adquirir conocimiento acerca de la movilidad verde y sostenible ambiental. Tenemos 1 hora diaria, 2 horas diarias, 10 minutos diarios, nada, más de 2 horas diarias. Y el tipo de pregunta, la variable sería cuantitativa continua. Se realiza esta pregunta para tener respuestas numéricas. Necesitamos respuestas numéricas que se puedan medir, que sean infinitas, sobre el tiempo que dedica el individuo al conocimiento del tema. Y por último tenemos la pregunta número 10, la última, que sería cuantitativa discreta. Esta sería cuántas personas que conoce promueven la sostenibilidad y la movilidad sostenible en su país. Una, dos, tres, ninguna o más de tres. Eh, bueno, el objetivo de esta pregunta es conocer el entorno social del individuo que se estudia. Em, digamos que lo queremos cuantificar, queremos saber cuántas personas esa persona conoce acerca de promover la sostenibilidad ambiental o la movilidad verde en su país o en su ciudad. Y bueno, hasta aquí llegaría mi presentación. Espero que todo haya sido muy claro. Dejaré el link de la encuesta y el link el archivo de la tabla de preguntas para que puedan acceder. Muchas gracias. Espero que todo vaya muy bien y feliz resto del día. Gracias.